por sobre todas las cosas desde su país, tocando en distintos lugares que son muy importantes, que muchos DJs han tenido la oportunidad, DJs consagradísimos, pero Paul tiene una música muy especial, que es la música exacta que a los argentinos les gusta, que es un progressive house muy interesante, pero que está teniendo una tendencia muy increíblemente lógica hacia el trance. Estuvimos haciendo un estudio del recorrido musical de Paul y le damos la bienvenida. Tenemos a Malena Castro, que va a ser nuestra intérprete, y le damos la bienvenida a Paul, a los estudios de National Rock. Welcome, Paul, to the studios of National Rock. Just your prolific house that has been going towards the trance. So it's wonderful to have you here with us, and welcome to the radio. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Paul, la primera pregunta está relacionada con los comienzos de todos los DJs, que básicamente es cómo arrancamos, cómo empezó la música, cómo empezaste a escuchar música en casa. So the first question that I have is a question that we have about just the startup of any other DJ. So what was your initiation in music? What kind of music did you listen at home? Wow. The first music that I got into was the Britpop era. Like in the UK, like Oasis and Blur and Ocean Colour Scene. That was my first. It wasn't really electronic music at all. And then I went to see Trainspotting in the UK and heard all these amazing records from Bedrock, and it just completely flipped what I was listening to completely. So, yeah. Y en realidad en esa época lo que había era el pop británico, o sea, Oasis, Blur, todo lo que es el Ocean Colour Scene, y hasta ese momento no estaba escuchando nada que tuviera que ver con el techno, hasta que vi la película Trainspotting. Y ahí de pronto escuché Bedrock y otros de distintos vinilos ahí, y me cambió toda la perspectiva. Sí. Para comentarle a él, en Argentina hubo un antes y después, hasta incluso desde los comerciales y desde las pautas comerciales de televisión, con esa película, porque fue la banda de sonido de la marca de una cerveza. Y después se siguió transportando en el tiempo. Si lo querés contar. You know, actually, in Argentina, that kind of marked a before and after. So there was this whole TV publicity, and it was actually even used for a brand of beer, and it just literally just changed everything after that. Oh, really? Mm-hmm. I mean, it was a landmark. It was a landmark film, right? It's yeah. Oh, at that period in the 90s in the UK as well was like, it's what I imagined the 60s to have been like. It was you know, it was a really good time for sports in the UK. Some incredible bands, incredible music. The birth of electronic music becoming bigger in the UK it was a wonderful time. It really was. Fue realmente un hito, ¿verdad? Un hito en todo el mundo lo fue. Lo que fue en los años 90 en el Reino Unido, se me ocurre que haya sido algo similar de lo que pasó en los años 60, donde en ese tiempo hubo un cambio en los deportes, un montón de bandas, apareció la música techno, y todo esto empezó a estar en alza en el Reino Unido. Qué buena analogía, sí, muy bien. It's a great analogy, I agree. Yeah. Sí. ¿En algún momento pensaste en ser DJ después, o a partir de las influencias que escuchamos que recibiste? ¿En qué momento te toca ese deseo de ser DJ? ¿Cuándo decidiste ser DJ? ¿En qué momento? So the whole idea of becoming a DJ, like these influences while you were listening to them, when was that moment in time where it kind of like sparked in you and you had this desire in you to become a DJ? Probably the first time that I saw Sasha, actually. Like, I had my first set of decks in like 1996. I'm old. I'm really old. So in 1996 I bought my first set of decks. And I didn't particularly want to be a DJ then, really. I was like, just bought them because my whole life then was electronic music, going out clubbing and listening to, so it just seemed like a natural progression. But then one night, 1998, I even remember the month, it was December 1998, and I saw Sasha in my hometown of Birmingham, and it just changed
everything. The music I wanted to listen to play, wanted to DJ as good as him, which was never going to happen because he's incredible. But yeah, that was the artist really. Y fue realmente cuando lo conocí a Sasha. Sasha fue realmente mi primera influencia. De hecho, cuando estaba haciendo mis primeros sets, o sea, la primera vez que me tocó una serie de sets, esto fue para allá en el año 96, no me juzguen, soy viejo, pero en ese entonces incluso ni siquiera es que quería ser DJ. Lo que pasaba es que los compraba porque estaba en la onda del techno, estaba yendo a boliches, y era básicamente se sentía como el rubro natural que tenía que tomar yo. Hasta de pronto en el 98, y me acuerdo del mes puntual, fue en diciembre del 98 que vino Sasha a Birmingham, y ahí fue como que también otra vez una revolución, me cambió todo. De pronto cambió lo que quería escuchar, lo quería tocar, y de pronto dije, quiero ser un DJ que toque así de bien. Cosa que no llegué, pero bueno. O sea, no, muy bueno. Siento cuando contás esto directamente, no voy a usar otras palabras que se redundan siempre, que se repiten muchas veces las historias, ¿no? Y me acuerdo de Hernán cuando se cruzó con Paul Oakenfold, y me acuerdo de otros artistas que son de otros géneros, entonces no quiero mezclar, que también les ha sucedido lo mismo, que tuvieron una noche muy particular con alguien y se conmovieron y se dieron cuenta que ahí estaba su vida, su pasión y su trabajo. And, you know, it's kind of like a history that is always repeating. I kind of think of other artists, for example, Paul Oakenfold. Just people, even if they're in any genre, it's a similar story where you have that one night with an artist that just moves you to that point where it just changes what you listen to, what you play, and just where you go. Yeah. There's a lot of artists as well that will say the same thing about Sasha in particular. Cassius. I've read an interview with them as well saying the first time they saw Sasha, they turned into Cassius and started making the music that Cassius made now, or made back then. It does. Artists have such a. Those are Paul Oakenfold's another really good example, for sure. Yeah. Sí, y de hecho hay muchos artistas que además tienen esta misma historia, particularmente con Sasha. Por ejemplo, Cassius, la primera vez que él vio a Sasha, fue de ahí en más que decidió que la música que empezó a sacar, ahí había nacido Cassius. Sí. O sea, es un artista como Paul Oakenfold también es otro ejemplo de quien lo influenció. Sí. Quería contarte algo que fui entendiendo con los años y que está relacionado con estas analogías que estamos haciendo y además con estas cosas que estás contando, que tú y yo que fue Sasha, contamos que el Hernán fue Paul Oakenfold. Hay una frase célebre en la música disco que dice que una noche un DJ salvó mi vida y todo el mundo la transporta para otro lado. Last night a DJ saved my life. Entonces, no quiere decir que salvó a una chica o salvó, quiere decir que abrió muchas mentes un DJ una noche. Con el tiempo yo quiero interpretar eso, queremos interpretar eso. Esa canción de la época de oro de la música, de todos los tiempos, que fue la música disco, y que todavía se sigue remixando, creo que es el título justo de casi todos los DJs de renombre que vienen a este programa y a la Argentina, y que cuentan que alguien les cambió la vida o que alguien les hizo comenzar su carrera. Le tiré una larga Malena, le tiré un centro pasadísimo, pero bueno. Ahí se viene. You know, in all of these years that I've been kind of thinking about all of this, just thinking of artists like Sasha and Paul Oakenfold, there's this famous song in disco. It's called A DJ Saved My Life. Of course. And it's very famous. And it isn't about a DJ saving a girl's life. What this is actually about is a DJ blowing someone's mind to the point where it just created all of the DJs that came after that. And even like the most important DJs are influenced by this disco, which was obviously the golden age, and it's still being mixed to this day. And it definitely is still, and all the greatest DJs that are here today, and including the ones that we've brought to this program and just to Argentina. Yeah, it's totally true. Yeah, I would love to have seen those early days as well.
you know, like Larry Levan and Paradise Garage and stuff like that, and just seeing the very, very early. I was lucky to have seen the boom in the 90s in the UK, but to have just seen those really early days as well would have been amazing, for sure. Preguntarle, bueno. Sí, y bueno, obviamente está de acuerdo, y me habría encantado estar en ese momento, en lo que fueron esos días. Tuve igual el privilegio del boom que hubiera en los 90s en el Reino Unido, pero de haber estado en el tiempo de los Living Lavan y Paradise Garage, habría sido un sueño, definitivamente. Sí, le quiero contar que la música disco nada más, que esto es algo personal que me gusta contarlo y compartirlo porque muchos de los que están en esta radio no pudieron vivirlo. La época de oro de la música de pista de baile fue la música disco, sin lugar a ninguna duda. Era todo cantado, era todo ejecutado en ese momento, o sea, todo tocada la música, y normalmente la presentación de estos grupos o cantantes se daban 2 o 3 por noche, y eran distintas porque no había máquinas, no había nada, o sea, había que tocar. Y todo eso le producía al DJ un desgaste enorme de mezclar 2 temas de música disco porque si eran de distintos sellos, sonaban distintos. Época de oro que vivimos, ¿no? Justin, and what was the whole disco age, and this is a personal opinion of mine, but I think that moment where the whole dance floor was just occupied full of people, that golden age was disco. And at that point in time, everything was sung just in person, everything was being played with instruments, which ended up being very exhausting for DJs because they had maybe 2 or 3 different artists in one night, but because it was all done with machines and they were all like produced. If they were from a different records, it would have sounded different and it just added work. Yeah, it's, I mean, it's so different now in terms of like, that work is gone now as a DJ. If I look at that, you know, the set that's in front of me there, things are made an awful lot easier for artists now instead of all that hard work, for sure. Sí, es realmente otra cosa hoy. Ese trabajo ya no es algo que sea tan requerido. De hecho, ahora estoy viendo, por ejemplo, este aparato que tenemos enfrente. Todo te lo vuelve más fácil para lo que es el artista. Es otra cosa. Paul, te vimos tocar en clubes, te vimos tocar delante de mucha gente, o sea, eventos multitudinarios. Particularmente vi unos cuantos flashes de Paul tocando y quería preguntarte qué es lo que más te sienta cómodo, si son los clubes, si son las fiestas multitudinarias, ¿en qué lugar te sentís más cómodo? So I've been following you, and I know that you play in a lot of clubs, and there's plenty of people. Sometimes it's just this festival over many days. And just from seeing where you've been going, the question that I have to you, like, what would be your favorite kind of show? Do you prefer being in a club, or do you like those festivals? I had this conversation about 30 minutes ago over dinner. Definitely a small club, for sure. I'm not a big fan of festivals. I'm not. I'm just not. I don't particularly like playing big festival music. I don't like being detached from the crowd. And there's just something about DJing in a small room with a good sound system on the eye level with the crowd that you can't, I mean, I've got goosebumps just thinking about it. You know, there's no comparison to me. There's no. I feel like any DJ can play at a festival because all you've got to do is pick out. If you're playing for an hour, you've got to pick out your 12 biggest records, and that's it. Anyone can do that. Whereas in a small room, you're teaching people and you're taking people in different directions because the dynamic is different, and that's what I love for sure. Hace literalmente media hora tuve esta misma conversación. Mira vos, me imagino que son una que sí. No soy para nada fanático de los festivales, siempre voy a preferir un club así chiquito, un seteo bien íntimo. Eso de que haya mucha gente, que el público esté muy lejos mío, no me gusta para nada.
Definitivamente soy alguien que va a preferir un club así más íntimo, más chiquito, donde el sistema del sonido está como muy bien hecho, estás a la misma altura que tu público y es mejor. Para mí lo que es los festivales es algo que podría hacer cualquier DJ. Onda, lo único que tenés que hacer, te guardas tus mejores 12 pistas y listo, le pones play. Es algo que cualquiera puede hacer. Ahora, en cambio, cuando estás en una sala chiquita, donde es poca gente, medio como que les vas guiando, se los vas enseñando y es totalmente otra dinámica. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, que en una fiesta multitudinaria la fiesta ya está hecha y la gente ya va a divertirse y tal vez ni escucha el DJ porque va, no sé la traducción exacta de la palabra, va enfiestada al lugar y ya va con ese ánimo. En cambio, en el club el DJ tiene que manejar su temperamento, hacer la lectura de pista, saber cuál es el primer tema, saber por dónde tiene que seguir y bueno, por dónde tiene que llevar a la gente. Entiendo que es así, quiero que se lo transmita. A ver si podemos. I totally agree. Like, I have that same thoughts when it is this festival. It's just like the festival is already done and people are already going there with the idea that they're going to be in a party, and I'm not sure how you say this, but they're already like wild out when they get there. They're not really going there to listen to the DJ. And then if you consider a DJ club, that's like totally different. You get there and you kind of have to imagine what's going to be the first on my list, and then you also have to just keep in mind, depending on your public, you see where you're going to take it to. Yeah, no, I totally agree. And I think also, it's going to sound bad, and if anybody's listening, I would still like to play festivals, but but I feel like the festivals have almost become kind of copies of each other as well. It's like super big production, over the top, same music, and I don't know. It's they're really not my thing. They're really not. Whereas, you know, I have no idea what I'm going to play tonight. I've got no idea, and that's what I love, is that walking into a club, figuring out what is the vibe. Whereas if I play at a festival, I pretty much know what records I'm going to play. And it's boring as a DJ. It's not interesting at all. Not at all. Yo creo que no es para lo que está preparado un DJ que laburó tanto y que encima es productor, ¿no? Ahí Malena nos cierra con esto, que va full. Malena, un fenómeno. Estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. Y esto suena mal, para que sepan, sí, quiero tocar en cualquier festival, llámenme. Lo que pasa es que siento que cada festival es más o menos, ¿cómo se dice? Que son una copia una del otro. Es como una producción muy enorme, todo es estrambótico, la misma música de uno al otro, y simplemente es como que no es lo mío. De hecho, opuesto a lo que va a pasar hoy después que nos vamos acá, no tengo idea qué es lo que voy a tocar. Claro. Y eso es exactamente lo que más me gusta. Saber que me voy a ir al boliche, voy a ver cómo viene la onda y ahí voy a improvisar. Para vos, Paul, ¿cuánto tiempo ideal tiene que tener un set? ¿O depende de la noche? ¿O en algún momento dijiste, no me importa nada, sigo 8 horas, sigo 7 horas, sigo 4 horas? ¿De qué se compone un set, idealmente hablando? No es una pregunta fácil, pero... How much time would you say is in a set? Like, if in any kind of night, do you just kind of see, all right, I'm just going to continue, it's going to be 8 hours, 7 hours, it ends up being 4 hours, do you just run it that way? Or ideally, how long is it? I mean, it totally depends. Totally depends on what's in front of you, really. What's the vibe on the dance floor, and I usually think like 3 hours is a good time to play, to be able to move through the gears and move through the different styles. But there's been times where I've played, I mean, my first ever international show was 11 hours on vinyl. So in Poland, yeah, that was one of the longest sets I've ever played. But it just really depends, you know. It's the crowd tell you basically how long. Yeah.
no sé si es un récord, igual lo vas a traducir vos, pero no sé si es un récord. No sé si sí es un récord. No sé, sí. Not sure if that's a record of yours. Realmente depende de qué es lo que esté viendo en ese momento. Ponele que yo diría que un buen set dura unas 3 horas, pero depende mucho de la onda que hay ahí. Si veo que viene bien la movida, 3 horas es lo que creo que me alcanza como pasar por todas las partes, usar todos los estilos. Pero por ejemplo, uno de mis primeros me duró 11 horas. Y eso fue uno que estuvo muy bueno, fue un set que me tocó en Polonia. Polonia. Oh. Qué lindo lugar. Hay muchos fanáticos de la música electrónica polonia. ¿Cuál es tu relación o cómo te llevas o cómo te vas acercando a las nuevas tecnologías que tienen tanta importancia hoy por hoy en los DJs? Y aparte que van cambiando y van modificando más allá que te favorecen, al talento no lo favorece, pero sí te favorecen por ahí en el manejo del disparo de la música, de la utilización de la música. ¿Cuál es tu relación con las nuevas tecnologías? Well, that's great because Poland definitely has plenty of techno fans. Moving over to new technologies, how do you go about exploring the new technologies? It's not that these will add to your talent, but they do make things simpler. So how is it that you face new technologies and how to incorporate them? In terms of DJing, I'm usually quite slow with moving into new technologies. When things would start moving away from vinyl into CDs, I was probably one of the last DJs to move into CDs. When it comes to production, yes, I like new plugins and I like to kind of try out new things. In terms of DJing, yeah, I'm quite slow. I'm quite slow with embracing. I like to be able to know what I'm doing with the equipment that I've got. And whereas somebody throws a new Pioneer setup at me, I get confused. I'm just like, I like things as they are. I can play, I'm comfortable on things as I am. I'm old, basically. That's twice I've said that now, but it's true. Y para lo que es el mundo del DJ, en lo que respecta a esto, yo sería de los lentos. ¿Sí? En el momento en que fue la transición, por ejemplo, de CDs, yo seguí con vinilos hasta el último momento. Yo era de esos últimos que todavía seguía con los vinilos. Entonces fue como que fui el que se incorporó muy a lo último cuando ya no se podía más. En cuanto a lo que son para la producción, los plugins y eso, sí es algo que me interesa probar, pero no necesariamente es algo que abrace necesariamente ni bien salga. Estoy muy bien con el equipo que tengo, el que ya conozco usar, y más bien me gusta mantener las cosas como las tengo. Muy bien. Estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo en todos. Son pros, vamos con la décima, nos quedamos. Estamos muy de acuerdo. Somos pros. Hay otra parte que también está relacionada con la tecnología, no tengo dudas, que son las redes sociales, que a veces aportan, que a veces te desconciertan un poco y que otras veces te acompañan. ¿Cómo te manejas con las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales para Paul Thomas? And another thing that's related to technology would be social media, which is obviously something that will add to yours. It might also be a bit devastating. And then it also just brings you with a whole group of peers. So what is social media for Paul Thomas? It's a thing that's very low down on my list, to be honest. I'm not amazing at social media. In fact, if I didn't have to have it for Paul Thomas, I wouldn't have it at all. I'm not a huge fan of it. But I get it, I get it. And there's so many things to being an artist now. It's not just a DJ or making music. You've got to be a social media guru. You've got to, you've got to kind of record everything that you're doing when you're out at shows, and there's just so many things that you need to do now. Whereas I just like making music and playing music, and that's it. But I totally get it. I am trying my best to get better at it. We've been walking around in the city
and Lewis has been filming me. Oh, This- Louis. while we've been Louis. here. My friend Louis. My friend Lewis over there. Brother Louis. And he's been sending me pictures and videos and stuff, and I'm just like, this will be a good one on social media, and I'm like, yeah, okay, maybe I'll post it later. I don't know. A ver, que Malena me cuente porque tengo algo para contar de verdad de Luis. Sí. Y la verdad, he's got something to say about Luis, just so you know. La verdad que es algo que está muy abajo en lo que es mi lista de cosas. Si no fuera que necesito tener redes sociales por Paul Thomas, ni siquiera las tendría. Definitivamente digo que yo no soy cero fan de las redes sociales. Ajá. Pero hoy en día, viste, no queda otra. Claro, para ¿no? lo que es ser un artista, hay como tantas toca, partes que la componen que la tenés que hacer. Ya no es solamente hacer la música o ser un DJ, sino que tenés que ser una especie de gurú de redes sociales, tenés que estar filmando y mostrando cada cosa que vas haciendo. A mí, en cambio, lo único que me gusta es hacer música y tocar mi música. Por ahí Malena, sabes que es de los que, y me gusta hablar a veces con el intérprete, con la persona, por ahí es de los que saben que la misma gente es la que está armando la red social, o sea, no tienen por qué involucrarse. Hay mucha gente que piensa eso, no hago nada, total, los demás hacen todo. Quería contarte algo. Hace 2 años más o menos, el grupo Anunnaki, que empieza a tener una relación muy importante con el Easy Time, me viene marcando de... Ojo Paul Thomas, mirá Paul Thomas, mirá Paul Thomas. Bueno, para nosotros cada vez que nos enciende una luz, no solo la miramos, sino que tratamos de estudiarla o tratamos de seguirla. Y no es que vimos un crecimiento, vimos un artista ya formado, con una legión de seguidores muy importantes y con una música que nos llamó mucho la atención porque es un Progressive House. Teniendo en cuenta que en la Argentina Progressive House es un himno, es un Progressive House que es muy agradable para los oídos de los argentinos. Y empecé a ver que había muchos seguidores que empezaban a consumir tu música. Y eso también, en parte, se debe mucho a lo que le metieron los Anunnakis acá, porque nosotros empezamos a nombrar muchísimo a Paul Thomas, más allá de que te conoce todo el mundo, gracias a esa búsqueda que, o mejor dicho, a ese encuentro de profesional que hicieron los Anunnakis, ¿no? Tanto Amalita como Luis sobre tu persona, sobre su trabajo. Esta es larga, claro. No, ¿por dónde empieza? Estuve rezando. Amate. So, and regarding Anunnaki and the whole work that we've been doing, and this is something that is kind of related to DJ time. Every time that the Anunnaki group was coming in, it was like, hey, keep an eye on Paul Thomas. Like, have you heard of Paul Thomas yet? Like, hey, have you checked out what Paul Thomas is doing? And the thing is that at that time, it wasn't like we were watching a musician like in a rise. It was just already an actual musician, you know? And this was just like us thinking, this music is great, progressive house, which definitely, I don't know if you know that in Argentina, it's a sort of hymn for us. It's just wonderful for our ears. And it just started creating this consumption of your music. And just thanks to the Anunnaki group, we started talking about your name, just Paul Thomas started being around, and it has to do with their whole search. So Amelita and Luis, thank you. And thank you. Thank you. No, pero bueno, ustedes me decían Paul. Pero no solo Paul que estuvo, o mejor dicho, no solo los Anunnakis, nosotros, auriculares, Yeah. que tengo una sorpresa, a surprise. Hay mucha gente del ambiente que te quiere y te conoce. Tenemos un saludo para vos. ¿Querés decirle? Así lo decíselo. ¿Y quién se lo muestra? Yo se lo muestro. ¿Lo está escuchando? No, todavía no. ¿Se lo mostrando ahora? No. No, va a salir al aire, sale al aire. Ahí estamos, dale. Hey Paul, Lenan here. How are you, man? Claudio and the guys told me that you were going to National Radio today, so I want to send you a big hug. I hope you enjoy your shows in Argentina. Everybody is going to treat you real well, and I hope you have some really good asado as well. So the parties and everything goes amazing. I hope you see you around soon, and have a great year. Bye-bye, my friend. Ah, that's amazing. Arranca. That's amazing. Honestly, you know, this guy, I've got 2 record labels. Sí. One of them, UV, is for progressive house, like Hernan's, and the other one is more into like the melodic techno scene. Now, when we're pushing the music in the melodic techno scene,
it's really difficult to even get the guys to listen to the music, right? But when I first started sending music to Hernan, straight away he would reply, and he would be so positive, and he would help us. And you know, when we were first starting out, we weren't really doing anything. You know, we were really small, and he straight away he gave us his time, straight away, and that's the really big difference. I think he's a wonderful human. I've got a lot of love for him. Bueno, vos sabés que esto se lo cuento al público. Cuando lo llamé a Hernán, enseguida estaba re contento que venía Paul a la radio, si querés después se lo agregás, y enseguida me mandó, me acuerdo que se lo comenté a Lucho, Luis, que nosotros le decimos Lucho, y estaba muy contento que venía al programa. Hernán estaba muy contento porque es su palo también, y un palo que le costó muchísimo a Hernán, que creo que lo está explicando y lo va a explicar Malena. Es una vera grande, era larga la pregunta. Después repetime lo que dijiste vos. No, voy a decir lo que dijo él. No, yo simplemente acoté algo que Hernán estaba muy contento, no hacía falta que lo traduzcas. Era para el público. Todo, tranqui. No importa. Tranqui. No, ya está. Que a Hernán le encantó que alguien que esté en el mismo género y que está triunfando mucho y que también perseveró mucho, porque ese es el lema siempre de Hernán, ¿no? La perseverancia. Ama a todos los jockeys y a los profesionales que tienen perseverancia y que la pelean aunque no vean un horizonte cierto, porque el horizonte te lo creas vos. No existe la suerte, existen las oportunidades. Esto no hace falta por ahí que lo traduzcas. Existen las oportunidades, y cuando uno se las crea y las aprovecha, esa oportunidad que te dio positivo, eso la gente dice, qué suerte que tuve. No, existen las oportunidades, no la suerte. Difícil. So as soon as I told Hernan Catania that you were coming here, he just got so happy. He was so happy about it, because not only are you in that same realm of his, but he just very much admires your perseverance, which is basically what he most talks about, perseverance, and just musicians not having a horizon, but just going for it, grabbing any opportunity that they can get. And it's not about luck, it's about the opportunities that you get. I think it is, I agree, but it's also about the opportunities that other people give you. Mm-hmm. And I believe that is what Hernan gives. Honestly, I look at all the artists that have come through in Argentina here in recent years, like you guys, or like Mariano Molino, or Ezequiel Arias, and all these different guys that are coming through, that Hernan would have pulled through and helped along, and that really helps, you know, it really helps having somebody to really bring you through. It makes a massive difference. Even just just for a little bit of advice, or just playing the records on the radio shows, or these kind of things. It makes a big difference to artists. It really does. ¿Qué pensás? Bueno. Y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero más bien, más allá de las oportunidades, son las oportunidades que te traen otras personas. Sí, y justamente es la persona que representa a Hernán. Siempre noto esa disposición que tiene. Y lo he visto con otros artistas acá, por ejemplo con Mariano Molina. Cualquier cosa, cualquier ayuda que pueden llegar a darte, incluso darte un pequeño consejo, es algo que llega a hacer toda la diferencia. Pasar el tema en la radio, o que me invites así, sí. Esas son las clases de cosas que hacen la diferencia. Sí, te quería contar que muchos artistas, y incluso Hernán, pero vamos a hablar de los artistas en general, en la Argentina han perseverado mucho, y recuerdo que allá por el año 1992-93 viajábamos un montón, y el único soporte que nosotros teníamos era la radio, este programa, una emisora que se dedicaba a la música electrónica, y con una pequeña luz de ilusión pensábamos que la música electrónica iba a ser famosa y masiva en todo el mundo. Nosotros notamos que vos también sos un gran luchador, y queríamos contarte esto, y además qué opinás de la radio como soporte de la música electrónica. So around the 92 or 93, with the artists that were there, we were traveling a lot, and back then the only sort of media that we had to support us was the radio.
And back then, we were thinking that electronic music was going to be the newest rave. And I am wondering, what do you consider as radio as your means, your medium? In what sense? In how important it's been, or? ¿Te referís en el sentido de cuán importante ha sido la radio en la difusión? Sí, o ¿qué importancia le das al soporte? O sea, cuando pasan tu música, cuando hablan de vos en la radio, la llegada de la radio. Entiendo que en la BBC de Londres la música electrónica es como un género principal y nacional prácticamente. So what I mean is, like, when you hear that they play your music on the radio, or when they name you on the radio, how does that feel as a support to your exploration? For example, I know that BBC is very big, and that electronic music over there is just like your popular music. Yeah. It always feels great. It really does. You know, whenever I'm always on a Sunday morning, when the resident track list is posted, I'm always having a look and see if anything has been played from me or from the record label. But even back years ago, in the mid and late 90s, radio was just, and still is, so important to discover new music. You know, we used to have this, it's still going actually, is the Essential Mix on BBC, which, you know, so many artists of Sasha and Oakenfold and on and all, Nick Warren and all these guys, exactly, yeah. And I remember I used to set record on my hi-fi to record it, so whenever I'd been clubbing, I'd come home and listen to whoever it was on the Essential Mix, and there's been so many iconic mixes that people still listen to now. And I've discovered so much music myself and new artists and stuff because of Beat Times Radio Show. It's still is hugely important. You know, like people still listen to radio. I know there's, you know, I had this conversation yesterday again, and there's so many different ways now of listening to music, whether it's SoundCloud or Spotify or all these different platforms. But still, I think for breaking new music, there's nothing better than the radio, in my opinion. In the UK, especially. UK. Sí, definitivamente es algo maravilloso siempre que me pasa, que me pasen. Estoy, por ejemplo, el domingo me despierto y me voy a fijar si es que llegaron a tocar algún tema mío o algún tema que haya sido de mi discográfica. Claro, porque ves una especie de lista de los temas que acá se utiliza también, que los programas te dejan para que puedas bajar y vos puedas ver la lista de temas. Es lo que hace él, está ansioso de ver cuáles son los temas que pasaron, a ver si hay uno de sus temas que estén incluidos dentro de la música que se pasó, ¿no? Exacto. Y hay además un montón de gente que está siempre escuchando la radio, y si bien hoy en día es cierto que hay muchas otras formas de estar escuchando música, tipo el SoundCloud y el Spotify, cuando se trata de estar rompiendo en la escena de música, me parece que la radio es donde sucede. Tipo, un nuevo músico se va a escuchar en la radio. Es donde empezó. Nos vamos a ir a un lugar que fue muy duro para todo el mundo. Yo siempre, más allá de la canción de Safi Tucker y los Gorgon City llamada House Arrest, me refiero a la pandemia. ¿Cómo te trató la pandemia y si te hizo más grande como productor? Y si sentiste que nació la gran colaboración entre los DJs a partir de ese momento difícil que vivió el mundo. So now moving over to this difficult situation that we've all lived in. House arrest is what I call it, but you know, COVID. How did this treat you, and how did it affect your growth as a producer, and also of the whole DJ collaboration that happened around this time where the whole world was affected? I actually really enjoyed it. I actually really enjoyed that whole period. I've got 3 kids, 3 boys. Well, my wife is pregnant as well, actually, but I have 3 boys, so being at home an awful lot more it was just wonderful of just seeing my son play football and just doing normal things that I wouldn't normally be able to do. And it also gave me time to experiment an awful lot in terms of making music,
working out which direction because the thing when you're kind of touring as a DJ and making music, it can be really difficult to think fresh and come up with new ideas and directions and think about where you're focusing in the future. And I didn't even realize at the time, but I was stuck making the same music, almost like a template almost sometimes, making the same music over and over again, just because I knew that I needed to get music out, but because I'm traveling, you can't do everything. So then when I stopped DJing, it just gave me time to sit down, think about the direction I wanted to go in, think about the music that I was making, and just come up with a fresh outlook. And that's what I did. That's what I did. And 18 months ago, I decided I'm going to follow like a deeper, progressive path, and that's been my focus. And that's all because of COVID. Yeah. Vamos con Malena que no sé cómo Sorry, escribe. I realise I'm Es talking impresionante la quick and long. No sabía que los No, that's one idea and it's perfect. Honestamente, amé. Honestamente la pasé muy bien en todo lo que fue ese periodo. Tengo 3 hijos, de hecho está embarazada mi señora, pero poder pasar todo ese tiempo en mi casa realmente fue algo maravilloso, poder ver al pibe jugar al fútbol y simplemente hacer esas cosas normales. Y también me dio el tiempo de sentarme y a experimentar. Al no estar así, y también de considerar para dónde quiero llevar mi trabajo. En ese momento, como no estaba viajando y todo eso, justamente pude descansar de lo que es estar trabajando y a la vez haciendo música. Y generalmente en esas situaciones es algo difícil de estar pensando en hacia dónde quieres ir o cómo vas a cambiar el foco. Entonces, en ese momento realmente me di cuenta que estaba como estancado, medio que estaba tomando lo anterior y medio cambiándolo. Y a partir de ahí fue como dejé de estar trabajando de DJ y empecé a sentarme y a pensar, ¿hacia dónde quiero que lleve mi música? ¿Cómo quiero renovar lo que estoy llevando? Y hace 18 meses fue en ese momento en que decidí que iba a pasar a hacer esto más deep y más progresivo, y fue gracias al COVID que llegó hasta acá. Excelente, excelente. Si tuvieras que retroceder en el tiempo, ¿a qué bandas o qué artistas o qué DJs te hubiera gustado disfrutar más o conocer más? That's excellent. And another question, if you were to go back in time, what DJs or what musicians would you pay closer attention to? Muy fuerte, toda atención. That's a difficult one. I mean, I would just listen to the artists that I'd listen to all the time, like Sasha and Digweed and Hernan and all these guys. If I could go back in time, I would rather, instead of going to listen to certain artists, I would like to go to certain venues, to clubs like Hacienda or Paradise Garage, and see the vibe of these magical, mysterious venues that I never got to see. Y no sé, más bien es como que igual estaría escuchando a los mismos, a Sasha, a Digweed, a Hernán, pero realmente ahora lo pienso, si pudiera viajar en el tiempo, más que estar escuchando a ciertos artistas, estaría yendo a particulares boliches. Onda, ir a la Hacienda o a ver el Paradise Garage y medio meterme en esa movida para ir justamente escuchando los que estaban creando ese momento misterioso. Para los chicos que están escuchando, y no hace falta traducción, Dweck seguramente cuando nombró la Hacienda nos fuimos a Paul Oakenfold y todas esas historias tremendas de la Hacienda y que todos quisieron tocar ahí y que no muchos pudieron, pero la historia rica que tiene ese lugar es tremenda. Ahora va la pregunta. Paul, ¿cómo te sentís en Argentina? ¿Cómo te recibieron en la Argentina? ¿Cuál es tu expectativa de la Argentina? So, Paul, how do you feel here in Argentina? How have you been received, and what sort of expectations do you have from being here? Man, I love this place. There's certain cities that I go to around the world that just feel
on a different level. I feel like London is, Vancouver is like that, Cape Town is like that, and also Buenos Aires. It's the vibe. It just feels good, so good being here. The passion of the people probably is the most what really kind of draws you in. And you speak to any artist, and they will say the same thing in electronic music. And party wise, I'm just looking forward to being able to play whatever I want to play, and that's what I've always found when at the times I've been here before is you can express yourself and people will just go with it, and you don't get that everywhere. You don't get that in most countries, but you do here. It's wonderful. Estoy amando estar acá. Sí. Es maravilloso. Sí, lo notamos muy felices, se nota. Hay ciudades en el mundo y viajo un montón, o sea, sabrán. De pronto estoy en Londres o en Vancouver o en Cape Town y la estoy pasando bomba. Y Buenos Aires tiene la misma onda. Donde estoy, simplemente es como que estás acá y te sentís bien. También noto mucho la pasión que hay, todos apasionados, y hablo con cualquier artista de lo que es de la música electrónica y todos me dicen lo mismo de la vibra que tienen acá en Argentina. Y en cuanto a lo que son las fiestas, estoy con la expectativa de que voy a poder tocar lo que se me dé la gana. Siento que acá te siguen lo que vos le propongas y eso está excelente. Cuando tenés un set, ahí va a venir Beca a ponerte un tema para que nos cuentes. Vamos a hacer un pequeñito break, pero te quería preguntar si cuando vos vas al club, como vas a ir ahora a tocar, tenés guardada una sorpresa, más allá. Yo entiendo muy bien que todos los jockeys tienen una lectura, que todos los jockeys manejan lo que el público les está representando en ese momento, pero yo quiero saber si Paul Thomas tiene preparado, guardada una sorpresa para lanzarla en algún momento de la noche. So right now we're gonna, Duek is gonna set up a set. We're gonna take a little break. But before we go to that, I want to know about your set. And I know you're going to a club right now, and you just mentioned this, but the question that I have is, do you ever have this sort of surprise in store for a set? Like, I know that they're obviously, for all DJs, you go there and you have to kind of read the room and just keep all the times in mind, but I'm wondering if Paul Thomas ever has an ace. Not a track in particular. I like to play a classic here and there. I like remakes of classics if they're good. But I don't exactly have what I would say an ace as in one track. Honestly, I have no idea. We just go and see what happens. Put all the music on, and then just see. Y honestamente, o sea, no se me ocurre algún track. Lo que sí hago de pronto es algún remix, pero así de una cosa que lleve en particular, no. Es como que voy, veo cuál es la movida y todo sale bien. ¿Sale un mashup alguna vez? ¿Sale mashup en los eventos? Do you do mashups? Do you ever just like improvise a mashup there? Yeah. I have a folder of loops. I have a folder of loops of classic bits from classics tracks, which I like to play over the top of the records, and see if people can recognise the loops while I'm playing them. But yeah, I like that stuff. Sí, definitivamente. Siempre tengo ahí unos loops. Tengo unos loops que están guardados y me encanta ponerlos, en realidad, superponerlos con otros tracks y darme cuenta cuando hay gente que los reconoce. Tipo, me gusta eso. Muy bueno. DJ Dweck, que es nuestro DJ residente del DJ Time desde el año 2000. Bueno, estamos de antes de Chris. Va a poner un tema emotional. Queremos que nos cuentes un poquitito, pero lo vamos a escuchar un poco. Ahí lo está mezclando. Desde el control central está Bernie Vieto y DJ Dweck haciendo un back-to-back. Claro, ahí está, mira. DJ Dweck has been with us. He's been a DJ since the 2000s. Okay. Nice.
and así we're gonna relajamos un play poco la nota. emotional, and we're gonna ask you a little bit about this. Okay. Right now they're mixing it up. I thought they wanted that to Loca la translate, productora, but just for you.